En esta hermosa y bendecida mañana, el Espíritu Santo los saluda. Pastor Gilbert Méndez desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 10. Bendito sea el Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrita la letra así. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y oraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, de los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Sé que vas a poner palabras en mi boca. Exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo. Que tu palabra venga siendo un bálsamo fresco a la vida, al problema, a la dificultad de cada uno de mis hermanos. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Maravillosa es siempre la palabra del Señor, hermano. Donde la prediquemos, como la prediquemos, y a donde la prediquemos, siempre va a ser maravillosa. Porque la palabra del Señor, en realidad, es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra el alma, el espíritu y la coyuntura, y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Por eso es bueno oír la palabra del Señor, porque la palabra es la que convierte el alma. Y por el oír la palabra del Señor también viene la fe. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que no deje de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de meditar en su palabra, y va a ver que va a sentir deleite en su alma. Hoy estamos leyendo una porción de la Biblia que son muy misteriosas, del libro de Apocalipsis, que también se llama Revelación, ¿verdad? Son libros muy misteriosos, casi nadie predica en esos libros, ¿verdad? A salvo, así como su servidor, cuando Dios le pone que predicar. Entonces hoy vamos a ver, ¿verdad?, esta palabra que tiene como título el rollo y el cordero. Acordémonos de que el rollo, ¿verdad?, es el pergamino. O sea que antes, ¿verdad?, la palabra del Señor pues, fue entregada en piedra, ¿verdad?, a Moisés, y también, ¿verdad?, ellos la tuvieron que hacer en pergamino. O sea, eran pieles donde escribían la palabra del Señor y lo guardaban. Eso era el rollo. O sea, estamos hablando de la palabra del Señor. Y toda la recopilación de todos esos rollos es que ha formado, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, que es un conjunto de libros verdaderamente, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, en este libro para poder enseñarnos cómo ir verdaderamente a la vida eterna, para enseñarnos de la vida de Jesús, para enseñarnos a conocer al Dios de la gloria. Entonces ahora, cuando habla del Cordero, ¿verdad?, habla de Jesús de Nazaret. Él es el Cordero inmolado. Así que él fue como Cordero, dice, manso y mudo al matadero. Él se entregó por usted y por mí para que pudiéramos tener y conocer que quién podría abrir esos rollos. Porque esos rollos, pues, ¿verdad? Los rollos eran, ¿verdad?, estaban enrollados, ¿verdad? Eran unos, como les digo, de pieles. Estaban enrollados y tenían 7 sellos. Los sellos los ponían así cuando el correo de la antigüedad llevaban
un pergamino, lo llevaban con un sello, sellado con el sello del rey o de la persona que mandaba el mensaje, y no lo podían abrir, era inviolable. Entonces, este rollo tenía 7 sellos, y eso es lo que vamos a hablar ahora. Eso vamos a tratar de entender un poquito de la palabra del Señor, porque el Señor dice de que habla del cordero y del rollo. O sea, como quien dice, ¿verdad? De la palabra del Señor, de los pergaminos y del cordero que es nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, vamos a iniciar con esta predicación, ¿verdad? De esta manera, leyendo la Sagrada Escritura, y dice así: Juan estaba después de la adoración celestial, estaban adorando al Señor, ¿verdad? Allá en el cielo, y pues Juan, pues, ¿verdad? Cuando se llegó su momento, vio esta visión, y dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. O sea que era un libro, o un rollo, como le quiera llamar, un pergamino, pero estaba sellado con 7 sellos. Los 7 es el número perfecto de Dios. Entonces, ¿verdad? Solamente Dios lo podía abrir. Nadie lo podía abrir. Como quien dice, pues, ¿verdad? Nadie podía leerlo, nadie podía entenderlo. Entonces, Dios en el tiempo antiguo le daba la palabra al Señor, ¿verdad? Así por visiones, por voz audible, ¿verdad? O se la escribía, ¿verdad? O en los mismos pergaminos se la leían también, pero no había verdaderamente quien pudiera discernir la palabra con tanta precisión hasta que no viniese el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Que es verdad, Él es el que nos enseña toda justicia y toda verdad. Por eso es que el Salmo 105, ¿verdad? Salmo 119, 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿verdad? Ahí donde el Señor nos abre el entendimiento y nos abre también, ¿verdad? Cómo entender ciertamente la palabra del Señor, aunque aún todavía no la podemos entender. Hoy vamos a dedicarnos a explicar por qué muchas veces tú no puedes entender la palabra del Señor y lees muchas veces y no logras entender, porque todavía, ¿verdad? Delante de ti no se han quitado esos 7 sellos. Entonces, parece que orarle al Señor, para pedirle al Señor en oración, en ayuno, ¿verdad? Para que eso, pues, verdaderamente te dé la sabiduría y el entendimiento y te quite los sellos para poder entender lo que el Señor te quiere decir en cada mensaje. Yo todavía no logro entender lo que el Señor me habla muchas veces. Por eso me ha dado el Señor que prediquemos en este libro. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Estaba sentado en el trono, era nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. Y ahí tenía, ¿verdad?, el rollo. Ahí tenía el libro. Y estaba sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Hacía una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el tiempo antiguo nadie fue digno de abrir ni desatar sus 7 sellos, porque solamente, ¿verdad?, el Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, es el único que es el digno de poder abrir esos 7 sellos. Lo mismo es ahora también en nuestro diario vivir, cuando nosotros leemos una palabra o Dios te da una palabra, una porción, muchas veces no la puedes entender porque el único que puede darte el entendimiento se llama Jesús de Nazaret a través del Espíritu Santo. Nuestro Padre Celestial, los 3 son una sola persona y ellos, ¿verdad?, te dan el conocimiento y el entendimiento para que puedas entender lo que ellos te quieren hablar, lo que ellos te quieren decir, lo que Él te quiere decir, como lo quieras llamar, es válido. Entonces, ¿verdad?, no hallaba quién, no había nadie. Mira, vinieron, ¿verdad?, los legisladores, que eran Moisés, que él mismo recibió las leyes, él mismo recibió el rollo, él mismo recibió las tablas de la ley, él mismo verdaderamente fue el legislador, el que vino y comenzó también, ¿verdad?, a escribir la palabra del Señor. Entonces, pero ni él mismo podía abrir y quitar los 7 sellos. Como quien dice, estaba sellado, estaba vedado, estaba verdaderamente, ¿verdad?, como dicen ahí, en secreto. Nadie lo podía abrir, sino solamente aquel que lo pudiera abrir. Y Juan lloraba por eso. Oiga lo que dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? ¿Quién era? No se encontró nadie. Mira, vinieron los legisladores, que fue Moisés y fue también Josué. De ahí vinieron los jueces. Ahí vinieron una infinidad de jueces que duraban poco en Israel. Tampoco pudieron verdaderamente desatar ni abrir, ¿verdad?,
aleluya, ¿verdad? El rollo, ni quitarle los sellos al rollo, ni los libros, ni abrirlos. No lo pudieron abrir. De ahí vinieron, ¿verdad? Aleluya, los reyes, tampoco. Antes de los reyes vinieron también, bendito sea el Señor, estuvo Esdras y Nehemías, que eran sacerdotes, ¿verdad? Aleluya, que era escriba, Esdras era escriba también. Bueno, Nehemías era ¿cómo se llama? Un líder también, pero era copero, era prácticamente de los constructores que vinieron a construir, ¿verdad?, los muros de Jerusalén. Y ni ellos aún así no pudieron abrirlos. Luego vino pues Esther, Ruth, vinieron todos ellos, y luego pues vinieron los reyes. Y ninguno de los reyes tampoco pudo abrir, ni aún David pudo abrir verdaderamente, ¿verdad?, los sellos, porque no era David todavía quien nos podía abrir, aunque él era verdaderamente, ¿verdad?, uno de los reyes más amorosos. Ni aún Salomón, que era el más sabio, no pudo tampoco entender, tanto que no entendió Salomón, que él terminó confundido y decía que todo era vanidad. Y lo único que teníamos que hacer era verdaderamente, ¿verdad?, decía ya en Eclesiastés 12, ¿verdad?, dice que todo fin de toda predicación, ¿verdad?, aleluya, es obedecer. Lo voy a leer. Todo lo que decía Salomón, que era el rey más sabio, ni aún él mismo pudo entender la palabra del Señor. Entonces, hoy en día también muchos de nosotros no logramos entender ciertos misterios, porque el Señor fue bien claro allá en Jeremías, dice, verá, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. De eso se trata, de desatar los 7 sellos para poder entender ciertos misterios. Como le digo, ni su servidor logra entender todavía ciertas cosas. Tengo que preguntársela al Señor. Pero Salomón decía en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, decía así: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio justamente con toda cosa encubierta, sea mala o sea buena. Aún Salomón no había logrado entender, y mejor decía, ¿verdad? El fin de todo discurso es este: teme a Dios, ¿verdad? Aleluya. Teme a Dios, dice, y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Aunque él era sabio y sabía que no había entendido muchas cosas, ¿verdad?, porque no estaba todavía listo, no estaba propicio para ser abierto ese libro, para ser quitado esos sellos. Esos sellos solo los podía quitar de prácticamente el que recibía la misión de quitarlo, que en este caso Jesús de Nazaret. Entonces Juan dice que él, ¿verdad?, vio, dice, ¿verdad?, de que un ángel, ¿verdad?, pregonaba a gran voz y diciendo, ¿verdad?, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, oiga, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Como quien dice, bendito sea el Señor. Juan estaba viendo esa visión y miraba que el ángel decía que quién era digno de abrir estos libros, ¿verdad?, y quitar los sellos, y nadie había. Ya le dije, pasaron, ¿verdad?, los jueces, los reyes, luego los profetas mayores, los profetas menores, luego vinieron aún los discípulos, los apóstoles, y aún estaba Jesús todavía aquí, y todavía no les había abierto todavía el libro. El libro se les abrió hasta que Jesús vino, bendito sea el Señor, y fue muerto y sepultado, ¿verdad?, y resucitado, y llegó al trono de la gracia, y desde allá envió el poder del Espíritu Santo. Por eso fue que le dijo a los discípulos, ¿verdad?, que esperaran, que se fueran al aposento alto y esperaran hasta que fueran investidos del poder de lo alto, el que les iba a enseñar toda justicia y toda verdad. Hasta ese momento fue que se quitaron los 7 sellos, aunque Jesús, al morir en la cruz del Calvario, al resucitar, de ahí dice la lista de dispares, de ahí él ya lo había abierto. Y aún él ya les había dicho a los discípulos que les daba sabiduría para que conocieran y entendieran muchas cosas, y los llenaba del Espíritu Santo. Pero sin el Espíritu Santo tú no puedes entender, ni puedes comprender, ni puedes abrir. Muchas veces tú tal vez te has amanecido o querés leer la palabra del Señor y no hayas a dónde leer. No hayas por dónde comenzar. Y quisiera que alguien te dijera, lee en esa porción. Y tú muchas veces, y yo le pedimos al Señor, y Él nos dice dónde leer, y Él mismo nos da el discernimiento, el entendimiento, y nos abre la luz, así como, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo que Él es, ¿verdad?, que nos va
a enseñar toda justicia y toda verdad. Entonces, hermano, si hoy en día tú estás leyendo la palabra y no le sientes aquel sabor, aquel gusto, aquella delicia, es bien importante de que tú le pidas al Señor verdaderamente a dónde vas a leer y que Él te dé y que te quite los sellos para que tú puedas entender y comprender. El Señor le dijo, ¿verdad?, a través de un anciano a Juan, no llores, no llores, ¿verdad? Porque hay uno que sí pudo abrir los sellos, hay uno que sí es digno de abrirlo y de desatar verdaderamente los sellos del libro. Ese era, ¿verdad? Dice el león de la tribu de Judá, era Jesús de Nazaret. Él es el que vino. Y se lo dijo el ángel, mire qué lindo. El anciano se lo dijo, perdón, y que le dijo, y yo lloraba mucho, dice en el 4, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había ni en la tierra, ni en el cielo, perdón, ni en el cielo, ni aquí en la tierra, ni debajo de la tierra, alguien que pudiera abrir ese libro. Y por eso Juan lloraba, porque no entendía y decía, ¿por qué? Pues, ¿verdad? Nosotros queremos leer, queremos entender y no se podía ni mirar. Muchas veces nosotros no queremos ni mirar la palabra del Señor. Por eso es que cuando llegamos de la iglesia también la tiramos debajo de la cama, a un lado, en la mesa. No sé dónde dejas tu Biblia. Y ya no la querés ni ver. Bendito sea el Señor. Porque se sigue cumpliendo de que nadie podía ni mirarlo, ni leerlo, ni abrirlo. Pero el Señor te está diciendo, con la ayuda de Jesús de Nazaret, a través del Espíritu Santo, tú puedes leer la palabra del Señor. La palabra es viva y eficaz. Y ahí está el consejo, el que te convierte el alma, el que te dice qué es lo que vas a hacer cada día. En esta palabra está la vida de todos los seres humanos, está la mía, la tuya, la de todos nosotros. Está en este sagrado libro, cómo es tu vida y qué es lo que va a suceder y qué es lo que puede acontecer en tu vida. Y aquí está, pero muchas veces no lo entendemos, porque no se han abierto todavía. Aleluya. Sí, hermano. Es que no podemos juzgar ni podemos adivinar. El problema de muchos hermanos, ¿verdad?, es que tratan de adivinar la palabra del Señor o de suponer. Y no se trata de suponer. Se trata de que Dios te diga verdaderamente qué es lo que está pasando. La palabra tiene doble filo. Y cuando tiene doble filo es que tiene, ¿verdad?, en cierto modo doble sentido. Pero no se contradice. Por ejemplo, dice la palabra de que, ¿verdad?, Jesús dijo, ¿verdad?, no creas que he venido a traer paz. He venido a poner disensión entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija, entre la nuera y la suegra. Y los enemigos serán los mismos de su casa. Ahí dice que no ha venido a traer paz. Pero en el otro filo dice, la paz os doy y la paz os dejo, no como el mundo la da. Así que, hermano, vemos, y toda la palabra del Señor está así. Tiene doble filo, o sea, doble sentido. Entonces, pero eso Dios nos va a decir qué sentido vamos a agarrar en cada momento. Como ayer hablábamos de que el que no aborreciera a padre y a madre no es digno de ser mi discípulo. Pero en la otra parte dice, ¿verdad?, de que el que honra a padre y a madre, ¿verdad?, dice que todo lo que haga será, ¿verdad?, de larga vida, será bendecido, todo prosperará y será de larga vida en esta tierra. Entonces aquí dice, ayer decíamos, ¿verdad?, que el que no dejare a padre y a madre, el que no aborrezca a padre y a madre, no es digno de ser mi discípulo. Pero en la otra parte dice, ¿verdad?, o sea, en otro filo, dice de que el que honra a padre y a madre, ¿verdad?, ese va a ser bendecido, todo lo que haga será prosperado y será de larga vida. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y por eso necesitamos el Espíritu Santo para que diga qué tipo, qué filo vamos a agarrar para que podamos entender y comprender la palabra. Y Él te va a dar así como una luz inmensa y vas a ver bien claras las cosas. Yo soy uno, he leído la palabra del Señor y pasado y no he logrado ver, y cada vez que lo veo con más, y el Espíritu Santo viene como la luz que me hace entender y comprender toda la justicia y toda la verdad, logro entender muchos misterios más y logro ver más clara la palabra del Señor. Esta palabra es inmensa, nosotros no la vamos a entender por completo, pero el Señor te dice, ya abrieron los sellos del libro, solo necesitas pedirlo. Para ti puede estar abierto ya todo, tú puedes conocer todo, pero yo no. Otros no. No todos crecemos, ¿verdad?, en sabiduría o entendimiento iguales, ¿no? Unos crecen más luego, otros miran las cosas mejores que uno. Entonces, es bien importante de que tú y yo leamos la palabra del Señor y que le pidamos al Señor cada vez que vayamos a leer la palabra del Señor. Ya no digamos nosotros que predicamos, tenemos que pedirle qué vamos a predicar y que nos ponga palabra para que seas tú quien vengas entendiendo lo que Dios está diciendo a cada uno de vosotros. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno
digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así es, Jesús de Nazaret en esa cruz del Calvario venció al enemigo, ahí venció todo, ahí dejó todas nuestras enfermedades, iniquidades, ¿verdad? Rebeliones y pecados, y por su llaga hemos sido curados. Ahí quedaron todo, ahí quedaron todas las detracciones. Él, al haber resucitado, él venció, él ha vencido y él tuvo y él tiene también el poder para poder verdaderamente desatar ese sello, esa atadura que tiene el libro, o que para que puedas entender, pues te lo voy a dar más claro. El Señor lo que quiere es que entendas la palabra. El Señor quiere que tú logres comprender la palabra cada vez que la leas. Ese es el mensaje de esta hermosa hora, de que tú puedas entender y comprender cada vez que leas la palabra y que sintas aquel gusto, como le digo el Señor allá en Ezequiel, y también se lo dijo en Apocalipsis 10, ¿verdad? Juan se lo dijo de que este libro, ¿verdad?, va a ser dulce a tu paladar cuando lo pruebes, porque nosotros cuando entendemos las cosas sentimos bien dulce, bien sabroso, haber entendido lo que el Señor nos ha estado hablando, pero cuando vienen las pruebas, viene lo amargo y te amargará el vientre, dice la palabra del Señor. Pues hoy es momento de que tú, porque muchos nos hacemos preguntas, tú y yo nos hacemos preguntas de esto y por lo otro, hay muchas preguntas. Ya le he dicho que mucha gente hace preguntas, pero hay que es necesario leer para poder entender y comprender, y que el Espíritu Santo te enseñe la justicia y la verdad. Mire qué lindo, dicen. Y miré, dice, verdad, aleluya. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí estaba el cordero, Jesús de Nazaret, el cordero, dice como inmolado. ¿Por qué dice como inmolado? Porque en la parte material, en la parte humana fue inmolado, pero ahí estaba en el reino de los cielos, ya no tenía nada. Qué lindo, ¿verdad? Jesús ya estaba con su cuerpo glorificado. Ahí estaba el cordero como inmolado, decía. Inmolado es que estaba dañado, estaba maltratado, estaba golpeado, estaba herido. Pero allá en el reino de los cielos no iba a estar así. Por eso habla como inmolado, pero fue inmolado aquí en la tierra. El sufrimiento de Jesús aquí en la tierra fue duro, fue cruel en la carne, fue duro por usted y por mí, para que Él pudiera abrir estos sellos de este libro y nosotros pudiéramos comprender y entender las Sagradas Escrituras. Por eso es que muchos no logramos entender la palabra, porque no le pedimos al Señor que nos dé esa luz. Hay que siempre decirle al Señor, Señor, tú dijiste que nos ibas a enviar el Espíritu Santo, el que nos iba a enseñar toda justicia y toda verdad. Envía el Espíritu Santo para que yo pueda comprender y leer tu palabra y entender lo que me estás diciendo en cada párrafo, en cada versículo, en cada palabra, en cada letra. Muy bonito es, se siente bien dulce cuando uno logra entender muchas cosas, pero cuando vienen las pruebas es lo amargo, eso no nos gusta a muchos, pero es parte de la Biblia, es parte de lo que está escrito, de los mandamientos y ordenanzas. Así que Juan, ¿verdad? Vio al cordero, oiga, le dice, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, como quien dice, ahí estaba Dios, estaban los 24 ancianos, ¿verdad?, que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, y estaban los 4 seres vivientes, y en medio de ellos estaba el cordero, estaba Jesús, estaba verdaderamente allá a la diestra de Dios Padre, ahí estaba victorioso, sabiendo que él había logrado abrir los 7 sellos del sagrado libro, o sea, del rollo, para que nosotros pudiéramos entender y comprender las Sagradas Escrituras. Por eso es necesario que pidamos siempre el Espíritu Santo. Cada vez hay que orar, hay que pedirle al Señor que nos dé siempre ese conocimiento, esa sabiduría, porque el que tiene es falto de sabiduría, dice Santiago, que la pida, y que la pida sin medida, porque Dios, ¿verdad?, es poderoso para dártela abundantemente. Dios no es como nosotros, Dios no es tacaño, si tú así lo pides, así te lo va a dar, pero hay que pedírselo. Ahora, cada vez que pidamos también, vamos a tener también esas amarguras del vientre, o sea, van a venir pruebas y dificultades, pero vale la pena, porque el conocer, el tener, el saborear la miel de la palabra del Señor es lo más lindo y lo más sabroso, lo más bello, comprender al Dios de la gloria. Qué lindo. Oh, maravilloso eres Jesús.
Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero con inmolado que tenía, oiga, 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Por eso dijimos que el número 7 es el número perfecto de Dios. 7 cuernos. ¿Sabes por qué eran 7 cuernos? Porque antes allí, ¿verdad? En el tabernáculo había un cuerno, ¿verdad? Ahí siempre habían unos cuernos ahí en el tabernáculo, y alguien que llegaba ahí al altar de cada templo y se agarraba de esos cuernos, pues no moría, no lo mataban, por muy asesino que fuera. Aleluya. No lo podían matar porque estaban adentro y estaban protegidos por ese cuerno. Y los 7 ojos que están sobre toda la tierra, dice, los 7 espíritus son los que andan por todo el mundo, por los 4 cabos de la tierra, dice ya Zacarías. Ahí están. Eso recorre en todo el mundo, o sea, como que dicen los 7 ojos de Dios, los mira por todos lados. Él puede verte a ti en la oscuridad, en la profundidad. Él te puede ver en el cielo, en la tierra, donde quiera que estés. Él te puede ver con sus 7 ojos, con sus 7 espíritus. Te puede cubrir, Él cubre toda la tierra. O sea, Él llena toda la tierra, Él cubre toda la tierra. Él está cubriendo aquí en este momento con su espíritu, y está en Japón, está en China, está en Alaska, está en Argentina, está allá en Australia, en todas partes. Está en Rusia, está el Señor. Ahí están los 7 espíritus, los 7 ojos, los 7 cuernos. Oiga, mire qué lindo, dice. Y tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, como quien dice, tomó el libro del papá, de nuestro Padre Celestial, de Dios Padre. Y ahí lo tenía, ¿verdad? Dios Padre lo tenía en la mano derecha, y vino el Cordero, Él lo agarró porque ya había salido victorioso. Él vino, se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahí venció al enemigo, ahí venció todas las fuerzas malignas, de maldad. Y por eso él estaba victorioso, había resucitado, ya estaba a la diestra de Dios Padre, y tenía todo el derecho de tomar el libro y de desatar los 7 sellos para que todos nosotros comprendiésemos las sagradas escrituras. Aleluya. Qué maravilloso es eso, hermano. Si Dios por eso dice de que la palabra del Señor, esta profecía, no es de interpretación privada, como quien dice, no solamente uno la puede entender, o sea, como ni tú puedes entrar, esto no es privado, o sea que esto es público, tú puedes entrar, tú puedes buscar, tú puedes tomar tu palabra, tú puedes comprenderla, entenderla, y así también te da el entendimiento, te da la sabiduría. No es de interpretación privada, o sea que cuando uno es privado, tú no puedes entrar a mi casa porque como es privado. Eso dice que no es de interpretación privada, o sea, como quien dice, todos podemos entrar, todos podemos agarrar, todos podemos entender la palabra del Señor, siempre y cuando se la pedimos al Señor. Y el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abre. Así que, hermano, pidamos la sabiduría de Dios, que nos dé el deseo de leer la Biblia y que nos enseñe los misterios y que nos haga sentir la dulzura de su palabra. Bendito sea el Señor, y que nos convierte el alma, por supuesto. Y vino, dice, de verdad, aleluya, y tomó el libro de la mano de derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. O sea, él era 100% Dios. Él era Dios, por eso que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron ante él, lo adoraron, lo glorificaron, porque era Dios. Jesús es Dios, Jesús es el mismo Dios, es el Dios todopoderoso. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son un solo Dios, y por eso se le adoraban a los 4 seres vivientes, por eso hay que adorarle. Dios le ha dado la autoridad a Jesús, le ha dado la autoridad, y él le dio también la palabra del Señor para poder verdaderamente, ¿verdad?, salvarnos a cada uno de nosotros, y esa es la palabra que oímos en cada momento, en cada instante, para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Y dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí estaban, ¿verdad?, quitándole. Por eso se llama de la adoración celestial. En el versículo 4 está la adoración celestial, porque primero adoraron a Dios y ahora luego vienen a adorar a Jesús de Nazaret, porque él salió victorioso. Él fue el único que pudo quitar los 7 sellos del libro, o sea, del rollo. Entonces, el rollo y el Cordero, el libro, que es el pergamino, que es la palabra del Señor, y el Cordero, que se llama Jesús de Nazaret. Él es el que vino y tuvo el poder, la autoridad de poder, ¿verdad?, aleluya, quitar los sellos del libro. Mire qué lindo, dice,
Y todos tenían copas, dice, ¿verdad? Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, o sea, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Oiga, qué hermoso, ¿verdad? Los ancianos y los seres vivientes, bendito sea el Señor, le estaban diciendo, eres digno de abrir, ¿verdad? Los sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has hecho. Mire qué lindo lo que el Señor nos da, esa promesa. Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has libertado, nos has dado vida y vida en abundancia. Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, Dios no hace acepción de personas. Aquí ya no hay, dice la palabra del Señor, ya no hay ni hebreo, ni romano, ni judío, ni exita, ni legal, ni libre, nada, ni esclavo, no había nada. Aquí somos todos. En el nombre de Jesús somos todos, todos. Él vino, Él fue el único que vino a ser inmolado en esa cruz del Calvario. Él sufrió por ti y por mí, para poder hacerte entender y comprender la palabra del Señor. Por eso es que nosotros andamos en el mundo, no entendíamos nada. Y aún, como te digo, muchas veces no entendemos nada ahorita todavía. Hay cosas que no las entendemos. Pero Dios te dice, clamame, pedime, que el Espíritu Santo venga y te va a enseñar toda justicia y toda verdad, porque yo ya quité los sellos. O sea, cualquiera puede leer la palabra, cualquiera puede interpretarla, cualquiera puede leer, siempre y cuando le pida al Señor, y Dios le va a dar el discernimiento. Qué bueno es el Señor, qué bueno. Y Él te ha hecho, oiga, mire qué lindo, dice, ¿verdad? Dice que con su sangre nos ha redimido, nos ha libertado para Dios, somos para Dios, de todo el linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea, ahora la pregunta es, si Dios te ha hecho rey y sacerdote y reinaremos juntamente con Él en esta tierra, ¿estás reinando juntamente con Él? Yo sí estoy reinando juntamente con Él. Yo aquí lo tengo. Y Él está reinando juntamente conmigo. Yo estoy reinando juntamente con Él. Así que me pase lo que me pase, esté como esté, yo estoy reinando con Él. Él nos ha dado la potestad de ser, ¿verdad?, reyes y sacerdotes para Dios. Aleluya. Y reinaremos con Él en la tierra. Aquí estamos reinando. En el milenio también van a reinar con Jesús. Ya lo leímos la otra vez. Pero ahora el Señor le dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo he creado, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Es bien importante de que usted y yo le demos su adoración al Señor, la adoración celestial. Que entendamos que Él es el único que te puede dar verdaderamente la sabiduría para poder comprender lo que te está escrito en la Sagrada Escritura. Aquí hay muchos misterios, que hay muchas cosas. Esto te habla de espiritualidad, de física, de hermenéutica, te habla de ciencia, te habla de astrología, te habla de todo. Este es un conjunto de libros, porque Dios es el más sabio, Dios es infinito en la sabiduría. Nosotros nunca vamos a aprender toda la sabiduría de Dios, y aquí está escrita en este libro, pero eso quiere que tú y yo se lo pidamos al Señor. Hoy en esta hora, tal vez has estado llorando porque no has entendido algo que te ha hablado del Señor. Se está pasando alguna cosa en tu vida y no la has entendido y no hayas qué hacer. Yo no entiendo cosas que están pasando en mi vida. Le he preguntado al Señor, no me lo ha dicho, no me voy a complicar la vida. Voy a seguir adorándole, voy a seguir glorificándole. Pero si tú no has recibido a Jesús, recíbelo. Y si tú
no te has reconciliado con Dios, te has alejado de Él, reconcíliate con Dios. Pero es momento de que sigamos verdaderamente al Dios de la gloria. Vamos a felicitar, vamos a orar a los hermanos que están aquí. Bendito sea el Señor en esto. Los que se han conectado, Dios bendiga a los hermanos que están conectados. Lilian Esmeralda Beltrán, que Dios me la bendiga. Zaira Jorgel, Herbert Méndez, Danilo Casco Fuentes, que bueno te bendiga, mi hermanito. Mari González, Elena de la O, que Dios te bendiga. Bendito sea el Señor, Elena de la O. Dios te bendiga siempre. Aleluya. Roxy Domínguez, Cari Mendoza, Giovanni Tadeo Ortiz, Beatriz Pérez, Atoles Loli, que bueno el Señor. Los bendecimos a todos en esta hora. Así que démosle así la gloria y la honra al que vive y permanece para siempre. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Por tu palabra que nos has permitido oír en esta hermosa mañana, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra el alma, el espíritu y las coyunturas y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado, Señor, no solamente para salvarnos, sino que para poder abrir esos 7 sellos de ese rollo, de ese libro, para que nosotros podamos comprender y entender las Sagradas Escrituras cada vez que la leamos, Señor. Te pedimos la sabiduría para cada uno de mis hermanos, Señor. Dale la inteligencia, porque todo debe ir a la par. La sabiduría que es el principio, el temor a Jehová, y la inteligencia que es apartarse del mal. Danos tú, Señor, las dos, porque la llamarás parienta y hermana a la sabiduría y parienta a la inteligencia. Así que desde ya, Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos, sabiendo que tú eres la fuente del amor, de la paz, de la benignidad, de la esperanza, de la paciencia, de la bondad, Señor. Tú eres, ¿verdad?, lo que necesitamos cada día para poder tomar buenas decisiones. Tú eres el que estás con nosotros. Te damos gracias por la misericordia que tú has tenido. Te pedimos, te suplicamos que nos des ojos y oídos espirituales para poder ver y oír cuando vengan los ataques del enemigo y que no nos puedan hacer daño. Guárdanos, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Bendice a mi hermana y a mi hermano. Quita toda enfermedad, todo dolor, todo aquello que pueda estar estorbando en cada uno de nosotros, pero sobre todo, danos la paz, Señor. Danos la paz, que tú, Señor, que eres el Dios glorioso que vive en nuestros corazones. Aquí venimos a suplicarte, a pedirte, a rogarte, a implorarte, que seas tú que nos des las misericordias que son nuevas cada mañana. Quédate en el corazón de mi hermana, quédate en el corazón de mi hermano y en el cada uno de nosotros, Señor, y danos tú la fortaleza para poder seguir adelante, Señor. Desde ya te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a Dali Batres, que Dios me lo bendiga, te siervo también, que Dios me lo guarde donde quiera que esté. Así que, hermanos, hemos oído la palabra del Señor. Si alguien quiere comunicarse, pues como se comunica, y si no, pues hermanos, pues vamos a dejar así para el día de mañana, pues si hay otra palabra, pero la vamos a darla con el gusto del Señor, sabiendo que hay que pedirle al Señor para que nos pueda dar a entender y comprender la sabiduría. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde, y pasen buen día, que Dios los bendiga, y espero que no hayan tenido ninguna dificultad el día de ayer con las tormentas. Sigamos orando, guárdese, cuida, protégese en el hueco de la mano del Señor. Todo en el nombre de Jesús, amén y amén.